Héctor y Héctor. Héctor número 4. Hombre de moda. Sí. Bien, quiero referirme particularmente al tema de la economía colonial. ¿Cómo es necesario para avanzar en un proceso de integración desde el punto de vista de los pueblos de América Latina, seamos capaces de superar la economía colonial, que es una herencia no solo española y portuguesa, sino aún anterior, porque la propia economía española y portuguesa en buena parte fue una reproducción de la empresa colonial que ya tenían los árabes. Y en la lengua árabe de esa época el empresario era karimi, el empresario colonial, que era un término de la India además. Entonces es una cuestión muy antigua donde nace el capitalismo con la empresa colonial, que se hace en esa época, por ejemplo, con la caña de azúcar. Hay un economista canadiense muy importante que desafortunadamente no ha sido traducido ni a portugués ni a español, solamente en inglés y francés, que es Harold Innis, que hace la historia económica de Canadá y la geografía económica y muestra cómo Canadá fue un proceso de colonización interno, de colonias internas, es decir, los centros industriales de Canadá se hicieron usando como colonia el territorio de Canadá, colonizando a la propia Canadá, y que consiste precisamente en imponer las necesidades de esos centros industriales al resto del país y colonizar esa zona, sacar los minerales, la madera, las pieles, el petróleo, en fin, según el momento. Entonces el libro principal de él se llama Staples Market, que podríamos traducir como mercancías de bonanza. Entonces aquí teníamos el caucho a la borracha, como dicen en Brasil, teníamos el café o la quina o el añil, la mercancía del momento, que era colonizada una región. Entonces podíamos tener a la ciudad de Potosí, era la ciudad más rica del mundo, donde sacaban la plata. Pero bueno, ¿qué pasó con los indígenas de Potosí? O Manaus tenía el mejor teatro de ópera, iban los mejores artistas del mundo a Manaus, pero simultáneamente estaban siendo liquidados 50.000 indígenas de la Amazonia. Entonces, en el caso de España, por ejemplo, podemos decir que la primera colonia de los reyes de Castilla fue España, porque tenían un sistema que se llamaba la Mesta, que era una ley por la cual las ovejas de los grandes señores que eran empresas que tenían nombres religiosos, eran de Nuestra Señora, etcétera, y podían circular, era una ruta circular por toda España que comenzaba en el norte de España y terminaba en el Mediterráneo. En el invierno estaban en el sur de España, en el verano en el norte. Y bueno, ¿y qué pasaba con todos los campesinos de España? Pasaban las ovejas, destruían sus fincas, pero tenían derecho porque era el desarrollo, ¿no? Era el nombre del desarrollo, era el interés nacional, el bien común, el interés público, pero eso era puro colonialismo, interno además en ese caso. Y con esta cuestión de la minería, de los megaproyectos, de las grandes autopistas, rodovías, etcétera, que hacen en América Latina, pues son las necesidades del desarrollo. Y es cierto, son las necesidades del desarrollo, pero ¿de quién? Entonces, ayer se hablaba de que tenía que ser multipolar y multilateral, y yo diría tiene que ser multiétnico y multicultural. Hay unos pueblos ahí que son indígenas, son quilombos o palenques, como decimos en Colombia, y son también los campesinos. Los indígenas han conquistado un marco de derecho internacional con el convenio 169 de la OIT, que está firmado por todos los países de América Latina menos Salvador, pero ninguno lo respeta. Esa es la verdad, y se ponen bravos cuando viene la Corte Interamericana y dice tienen que respetar a los indígenas de tal parte. El país se pone bravo, el país entre comillas, como decía mi tocayo Chará, el país se pone bravo, y por el contrario se crean proyectos de reformas para desconocer eso sin consultar a los pueblos indígenas, como dice el convenio de 169 de la OIT, como hay un proyecto aquí de reforma constitucional, y se desconoce ese derecho de los pueblos locales. Los campesinos están promoviendo una declaración internacional de los derechos de los campesinos, que está en trámite en Naciones Unidas, ya va por el Consejo de Derechos Humanos, como fue la de los pueblos indígenas, después llegará
a la de Naciones Unidas, es un trámite tortuoso para que después no la cumplan, pero por lo menos está en trámite. Hay un convenio de la OIT que es el 141 sobre el derecho a la organización campesina que ningún país latinoamericano ha aprobado. Es curioso eso, porque menciona la palabra reforma agraria en alguna parte del convenio. Entonces hay unas poblaciones en las áreas de América Latina que son campesinos, que son comunidades afro, que son los pueblos indígenas, y se desconoce su derecho en nombre del desarrollo, igual que el rey de Castilla podría decir que toda España tenía que dejar pasar las ovejas de ellos. Entonces el proceso de integración tiene que respetar, construir el respeto a esos derechos colectivos, necesariamente. Claro, hay la propuesta de Hernando de Soto, copiada de la economía verde, que es convertir esos derechos colectivos en títulos de la Bolsa de Nueva York. Entonces los venden. Entonces ya hay comunidades indígenas que les compran los derechos del carbono, y no solo los del carbono, sino de las patentes de seres vivos. Entonces una comunidad de Chocó en Colombia que vendió las ranas que tienen la comunidad, y así. Pero de todos modos, aparte de esa propuesta neoliberalizante de los derechos de las comunidades, lo fundamental es que hay que construir ese patrón de derechos colectivos. En el Mercosur extraña que no existe un grupo de trabajo sobre los derechos indígenas, entre otras porque en el área del Mercosur la forma de desconocer los derechos indígenas es invisibilizar a los indígenas. Entonces en Argentina los invisibilizaron, y el 20 de mayo de 2010 sorpresivamente apareció una marcha indígena en Buenos Aires, y ahora todo el mundo sabe que en Argentina hay indígenas. En Uruguay no existían indígenas, y de pronto un grupo indígena charrúa logró que en el censo pusieran preguntar, y resulta que Uruguay tiene una proporción de indígenas superior a Brasil, porcentualmente hablando, según el último censo. Aparecieron, cayeron del cielo los indígenas, entonces era invisibilizarlos, ¿no? En el mismo censo de Brasil, el número, como en el de Colombia, en el censo, cuando se censa, el número de indígenas resultó ser un 30% superior de lo que oficialmente se reconocía, ¿no? Entonces aparecieron los indígenas, y en muchas partes se dice, no, es que aquí no había indígenas, y de un momento a otro aparecieron y es que tienen derecho a la tierra, ¿no? Pero el derecho no es solo a la tierra, es a decidir sobre las prioridades de su desarrollo. Entonces yo concuerdo un poco con la tesis, que la modifico, de que la integración tiene que ser, yo diría, con Brasil, es decir, América Latina necesita Brasil y Brasil necesita América Latina, pero, ojo, que no sea aplastando los derechos de los pueblos, porque repetir la historia colonial, repetir la historia de los reyes de Castilla. ¿Vamos a construir una nación latinoamericana como los reyes de Castilla? Todavía Cataluña se está independizando, ¿no? Entonces, ese no es el tipo de integración que necesitamos. Necesitamos una integración que reconozca los derechos colectivos. Y esta cosa de IRSA o COSIPLAN, o como se llame, los diferentes planes de megaproyectos, el Plan Puebla-Panamá, que prácticamente es el Plan Puebla-Patagonia, que desde luego habrá que tener una infraestructura de integración, pero entonces construyamos el marco de derechos colectivos de los campesinos. ¿Por qué no nuestra integración puede reconocer la Declaración de Derechos Campesinos antes que las Naciones Unidas? Sería interesante. Construyamos ese marco de derechos colectivos para que sea una integración realmente nueva y diferente. Eso era lo que quería transmitir.